Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más o episodio, como lo estoy llamando en la descripción, de Mentes Heroicas. Si es primera vez que te conectas, quiero comentarte un poco de qué se trata este espacio. Aquí hablamos sobre liderazgo y desarrollo personal. Para mí estas dos cosas van unidas. No puedes tener liderazgo si no desarrollas tu parte personal, tu mentalidad, tus habilidades. Entonces las dos cosas se complementan perfectamente. Y hay una frase que a mí me encanta de John Maxwell que dice que todo inicia y todo termina con liderazgo, o todo sube y todo baja con liderazgo. Entonces el liderazgo lo estamos ejerciendo constantemente en nuestra vida. Y bueno, parte de la esencia de este canal o este espacio es poderme entrevistar con personas como tú y como yo que viven experiencias de liderazgo, de desarrollo personal y que pueden poner sobre la mesa desde quiénes son, no desde la respuesta correcta o la respuesta experta. No se trata de eso. Me gusta es que te conectes con lo que está pasando acá, con la persona con la que tenemos al frente. Si no sigues el canal, así que te invito a que por favor nos sigas. Ya somos 66 personas suscritas y actívate. Y por ahí siempre digo lo que dice todo el mundo y es que activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y este es nuestro primer episodio del 2025 y hoy me acompaña Sofía Polanía. A Sofía la conocí el año pasado, ¿cierto, Sofía? Ajá. La conocí el año pasado. Ella tiene en común conmigo un amigo y estuvimos conversando largo a través de un almuerzo sobre este tema de gestión emocional. Es el tema que traemos el día de hoy. Vamos a hablar de las emociones. Y hablamos muy largo y tendido sobre eso y me encantó su forma de abordar este tema. Me pareció una persona muy real que ha tenido sus tropiezos con todo este tema de gestión emocional, de afrontar la vida, pero también ha tenido sus aprendizajes y sus reflexiones y es por eso que hoy nos acompaña en este episodio, siendo ella misma. Sofía, para mí es una amante del arte. Y es una persona muy introspectiva, que es una de las cosas que más me encanta y estoy seguro que va a aportar lo mejor de ella en este espacio y seguramente va a generarle mucho valor a todos ustedes. Hay algunas cosas varias que ha hecho Sofía. Primero, tiene como 4 estudios. Es diseñadora industrial, organizadora de eventos, también todo este tema de terapia con arte o expresión artística lo estudió en Barcelona, estudió inglés también, se fue a estudiar inglés en Alabama, ¿cierto? Alabama, me acordé, Alabama. Y también estudió todo lo que tiene que ver con clown, ¿cierto? Entonces, es muy buena con este tema de la expresión artística, tiene su propio taller que se llama Gestionarte con Sentido. Yo lo recomiendo, tiene para niños, adolescentes y adultos. Allá he recomendado a varios y ha sido todo un hit. Este año 2025 arrancaron nuevamente, pero bueno, la propaganda para más tarde conversamos sobre eso. Sofi, quiero que comencemos hablando de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te quisieras presentar tú para que la gente te conozca un poco? Y luego sobre esa conversación me cuentes un poquito dentro de tu historia de vida, ¿cómo ha sido tu acercamiento a este tema de las emociones? ¿Cómo ha sido tu experiencia con las emociones? ¿Qué pensabas antes de lo que hoy piensas? O sea, no me vengas aquí ahorita con la respuesta de la madura, no, lo que pensabas antes, todo lo que te pasaba antes de poder encarar este tema de una manera más consciente. Entonces te escuchamos. Bueno, yo creo que a todas las personas nos pasa que cuando nos preguntan quiénes somos, entramos como en un conflicto, como, ¡ay, Dios mío, qué pregunta tan, por lo menos en lo personal, tan difícil! Sin embargo, hay muchas personas a las cuales sigo y cuando escucho esa respuesta, creo que me identifico mucho con una persona que se llama Mario Alonso Puig, donde él habla y dice que somos como un gerundio, ¿sí? Okay. Algo que vamos siendo. Y si me hubieras hecho esa pregunta años atrás, pues mi respuesta hubiera sido completamente diferente a lo que es hoy. Yo hoy considero que voy siendo, pero no voy siendo como con la vida y fluyendo solamente, sino voy siendo lo más consciente posible en cada situación y en cada momento de mi vida, que es
difícil en algunas ocasiones porque hay situaciones que me hacen olvidar de eso, pero es lo que hago y lo que intento hacer el día a día. Entonces diría que soy una persona que va siendo consciente dentro de su parte mental, dentro de su área emocional, dentro de su área física y dentro de su área espiritual. Digamos que si me pusiera a hablar de cada área, pues, pero creo que esas para mí son como las primeras. Okay. Lo que me dices de la parte emocional, de la parte de emociones. Bueno, considero que soy una persona emocional, o sea, precisamente hablabas ahorita, decías que tengo una conexión muy impactante con el arte. Cuando digo el arte no solo es la pintura, porque la mayoría de personas a veces piensan que cuando uno dice arte habla de obras de arte, de pintura, pintar solamente o escultura, no. Hablo en arte en general, hablo del teatro. Cuando decías clown, sí, amo el clown. Lo más que el clown, amo todo lo que tiene que ver con el teatro, amo todo lo que tiene que ver con la danza. Es más, considero que todos somos arte. Lo tengo hasta tatuado. Okay. Porque eso creo, todos somos arte. ¿Y el tatuaje está visible? Está aquí en el hombro. Aquí. Okay. Somos arte. Okay. Sí, somos arte. Y ahí es donde, pues este tatuaje me lo hice hace como unos 3 años, 4 años, precisamente en esa búsqueda de saber qué era lo que me pasaba y por qué sentía que en mi vida me sentía estancada en ciertas situaciones. Me considero que soy una mujer que, o sea, nunca me he quedado quieta, aunque sin saber a dónde iba. Ese era el tema, como me movía, hacía tal cosa. Bueno, eso tiene que ver mucho también mis padres, porque pues vi a mi mamá, una mujer muy trabajadora, muy moviéndose. Se movía en 2 mundos, donde uno, ella era contadora y adicional era poeta. Entonces tiene un libro. Okay. De poesía, entonces también de un papá donde pues él sí inmerso en el arte, publicista y pues muy artista, la verdad, pintor, sí le encanta la pintura y pues vengo de esa raíz, ¿no? Donde 2 personas donde están muy conectadas con la parte emocional y ahí pues de alguna forma verlo pues siempre estaba ahí. Sin embargo, la vida misma o donde yo me movía o donde yo buscaba encajar, porque ahí sí lo digo, busqué encajar durante mucho tiempo, que creo que eso fue parte de ser. Cierta parte me desconectó realmente de lo bueno que es ser emocional. Okay. Porque es bueno, ¿sí? A ver, todo en su... Qué pena que te interrumpa. Es que ya lo has dicho 2 veces, entonces me llama la atención cuando tú dices, primero te defines, bueno, aparte de la definición de que está en construcción y estamos siendo, me parece genial. Dices, me considero una persona emocional. Normalmente en el imaginario colectivo de muchas personas, escuchar la palabra soy emocional, se imaginan una persona sensible, que llora por todo, que sí. Soy. Y que sí, también. que llora por todo, o que no se le puede decir nada porque se ofende y todo lo toma personal. Entonces hay como muchas componentes de esa definición, pero para ti, ¿qué es ser emocional? Bueno, yo considero que esa es la definición, efectivamente, de lo que dice todo el mundo. Una persona emocional es la que utiliza su sentir para poder hacer muchas cosas a través de la razón. O sea, aquí hablamos de emoción, sin embargo yo no puedo decir soy emocional, sin embargo una persona emocional realmente tiene su razón puesta en proyección a lo que hace. O sea, la emoción, o sea, yo conecto absolutamente con muchas cosas. Si me dejo llevar por la emoción, tiendo a ser una persona que puede ser muy sensible a lo que digan los demás. Así era yo antes. Okay. Así yo era completamente, me tomaba todo personal, suele pasarme en algunos instantes, porque no es que diga como no, es que ya no me pasa, soy un ser de luz, ya no. Hay detonantes que suelen activar eso, porque ha sido la forma en la que yo crecí. Cuando llega uno a empezarse a trabajarse a sí mismo, ahí es donde viene la conciencia y dice, esto me pasa. Y empiezo a decir, bueno, también es el discurso que me doy.
El discurso que yo estoy diciendo frente a eso, ok, soy emocional, pero yo en este momento cuando digo soy emocional, lo llevo a un punto donde no está mal. Pero antes pensaba que sí. O sea, tú me preguntaste ahorita, ¿cómo yo pensaba antes sobre las emociones? Para mí decir que era emocional era malo, era terrible, tan así que yo empecé a reprimir todo, y me reprimí tanto que llegué a unos ataques de ansiedad terribles. Okay. O sea, eso en algún momento estalla, explota en la cara. Entonces, pensar que no es que ser emocional es malo, ser emocional, entonces yo tengo que ser racional y tengo que focalizarme en que nada me afecte. Pero es que si dejo de sentir y no le doy permiso a eso, pues, y no lo canalizo bien, porque es que, ¿qué pasa? El arte y la emoción es lo que hace que yo canalice todo lo que me pasa, porque suelo ser dramática, o sea, el drama, o sea, me encanta el drama, por eso al final... Por eso lo clavo. Sí, por eso lo clavo, por eso el arte, por eso el teatro, por eso la improvisación, ¿sí? Y digo, o sea, todo esto que he pensado que está mal, ¿cómo hago ahora para que eso que todo el tiempo he pensado que no está bien canalizado, lo canalizo bien? Ahí viene el arte. Oye, yo te escucho y me imagino, o sea, después de un proceso de maduración que ahorita quiero que lo conversemos bien, pero yo me imagino tu contexto. Siendo así, emocional, con las características que tú ahorita definiste, de querer encajar, de expresarte, ser muy sensible, que las personas que te rodeaban te favorecían o no te favorecían. O sea, ¿cómo fue ese ambiente tuyo en medio de eso? Porque a veces cuando lo que hace que censuremos la forma en cómo somos es porque tenemos gente alrededor que también puede estar censurando eso. Cuéntame un poquito de ese contexto tuyo de amigos, de familia. Bueno, digamos que a ver, aquí hablando situaciones personales, uno, mis papás se separaron cuando yo era una niña. Eso me afectó durante mucho tiempo, lo cual de alguna manera vivía con mi mamá una mujer muy sensible, y ella, además también hay otra cosa súper importante, o sea, lo que yo vengo siendo o lo que yo era, venía de una parte de mamá y papá, claro. Y como lo que yo vi fue lo que aprendí. O sea, una parte es uno, pero hay muchas cosas que vienen de mamá y de papá. Entonces, lo que yo aprendí era lo que para mí mi creencia era ser así. Entonces, mi mamá se molestaba con ciertas cosas, pues yo aprendía que eso me iba a molestar a mí también. ¿Por qué? Porque pues yo aprendí eso. Y entonces venía esa parte de yo soy así. Ok, me gusta, sí. O sea, yo soy así. Uno viene diciendo es que yo soy así. Sí, yo soy así, punto. Entonces, eso fue en la adolescencia más todavía. Y, claro, eso hizo que yo en el colegio pues me generara muchas inseguridades en muchas cosas y yo quisiera agradar. Es normal querer agradar, todos queremos agradar, todos. O sea, no hay una persona en el planeta que no quiera agradar. El tema es, no importa si no agrado. Pero para mí no era así. Era que yo estaba a costa de lo que fuera, tenía que agradar. Entonces, si algo me gustaba y a alguien no le gustaba, yo decía no me gusta, pero en el fondo sabía que sí. Entonces, yo empecé a rodearme de personas que seguro eran buenas, sin embargo, pues como no tenía una seguridad fortalecida y demás, y quería agradarle a mi papá, quería agradarle a mi mamá, quería agradarle a mi hermana, quería agradar, pues evidentemente pues crecí siendo un poco insegura. Y eso hacía que que tal cual quería agradar, pues me metiera con gente que probablemente no... O sea, yo me iba a cualquier bus. Yeah. Cualquier bus me servía. Porque no tenía claro quién era yo. Entonces, si no tenía claro quién era yo o lo que quería construir, ni siquiera porque un adolescente no tiene ni idea quién es, pero uno tiene claro a dónde quiere ir de pronto. Entonces, no, yo quiero ser exitosa, no, yo quería agradar, quería tener amigos, quería caerle bien a la gente. Entonces, fumaban, entonces, venga, yo fumo. Okay. Ay, venga, yo tomo. Ay, y en el fondo, muy fondo de mi ser, ya en este proceso de crecimiento, yo decía, yo no quería eso. Yo quería que la gente me quisiera. Entonces, claro, veía en mi entorno que algunas veces funcionaba,
otras veces no, evidentemente. Si yo me mostraba tal cual era emocional, pues la gente no... De repente había alguien que me decía que no y yo. Por eso la represión que Exacto. mencionabas antes. Entonces dije, no, me voy a mostrar como una... Pues yo, o sea, fui muy polifacética al nivel de mi estética, ¿sí? Además, trataba de proyectar una seguridad absoluta en la manera en cómo me peinaba, en la manera en cómo me vestía, tratando de ser súper diferente también. Sí, porque era un poco extraño también porque quería ser muy diferente, sin embargo, terminaba siendo igual. O peor, pues que al final me quería amalgamar como con el mundo, Sí. pero y perdiéndome a costa de mí misma. Oye, o sea, así como tú, yo creo que hay mucha gente, porque yo también me identifico mucho con cosas que están mencionando, con una forma distinta, Sí, pero al final las variables que están en juego acá son mi modo de crianza, o sea, cómo me criaron, los amigos que tuve, el contexto en el que tuve, y cómo en cierto periodo de nuestra vida, incluso ahora en edad adulta, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de poder cuestionarse y de poder reflexionar sobre su propia experiencia, porque hoy en día tú estás hablando de esto como alguien que tomó conciencia del por qué hacía lo que hacía, ¿sí? Por qué actuaba como actuaba. Y todos tenemos historias distintas, otras similares, pero al final es como este tema de la emoción y de la interpretación que le doy a las circunstancias termina permeando mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de comportarme en la vida y de cómo incluso yo asumo la propia vida también. ¿En qué momento tú dijiste, aquí hay algo que necesito parar, necesito ver, hay algo que no me está funcionando? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque es que aún en la edad adulta hay mucha gente que anda por la vida repitiendo historias, repite su historia constantemente, y es fácil mirar hacia afuera, o sea, es fácil decir, la típica, ¿no? La típica de, es que todas las mujeres son malas, o todos los hombres son malos, ¿sí? Y todos son iguales, y entonces yo siempre doy con la persona que es equivocada y soy un fracasado en el amor. Ejemplo, lo mismo pasa en lo laboral, lo mismo pasa en lo financiero. Sí. Y la tendencia es, me cuestiono mi entorno, mas no miro hacia adentro para entender qué está pasando conmigo, que me está generando esa repetición, por así decirlo. ¿Qué pasó contigo y qué hizo que algo fuera distinto? Uf, dijiste tantas cosas, ay, que quiero decirlo todo. ¡Ah, ya! Bueno, yo empecé a cuestionarme cuando tenía como 25 años, en la universidad, terminando la universidad. Digamos que yo tuve una relación de 10 años con un hombre muy bueno. O sea, el man muy todo bien, el man... Lo que pasa es que creo que estábamos muy inmaduros emocionalmente. Sí, o sea, teníamos unos rayes, ni se diga. Y fue una relación donde me enseñó mucho. Y eso lo digo hoy. Claramente en esa época no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero cometí muchos errores con él y con la relación. Yo creo que para mí ha sido muy importante ese tema, porque cada persona tiene un tema importante en su vida. Los hijos, lo financiero, las parejas, el éxito. Sí, o sea, el éxito en diferentes ambientes. Para mí siempre fue muy importante el tema de tener pareja, de estar con alguien. Y yo, a costa de eso, de ese pensamiento, y muy emocional, retenía mucho esa relación. Entonces, cuando estaba en la universidad, yo empecé a darme cuenta, pues, empecé a ir al psicólogo, a escondidas, nadie sabía. Sí, en octavo semestre más o menos en la universidad tenían un espacio donde pues pagué 2.000 pesos, iba toda la semana súper juiciosa, o sea, así, muy constante. Me acuerdo que me cambiaron a la terapeuta, eso fue todo, y yo no le contaba a nadie lo que estaba haciendo, fue algo muy mío, y ahí empecé a cuestionarme cosas. Que eso es lo que tú acabas de decir, algo súper importante, el cuestionarse. Y el cuestionarse es hacerse buenas preguntas, porque la mayoría dice, ay, pero es que ¿por qué me pasa esto a mí? Claro. Ay, pero ¿por qué la vida me trata así? Ay. No, es también saber
qué preguntas debo hacer y qué buenas preguntas tengo que hacerme. Y igual, todo es un proceso y al principio uno empieza con las preguntas que no tienen que ser. Se activa el modo víctima. Exacto. Y entonces, claro, esas son preguntas modo víctima. ¿Por qué Dios a mí? mío. Esto Pero me yo, pasa, porque tú, pobrecito estos yo? papás, pero porque a mí no me quisieron así, pero porque yo he hecho esto, pero porque no me quieren, pero porque no me aceptan, yo vivía en eso constante. Esas eran mis preguntas, muy inconsciente también. Pero cuando ya las saqué, ¿sí? Porque es que la emoción siempre, si uno la deja acá, va creciendo, creciendo, y el monstruo va creciendo. Pero cuando uno empieza a cuestionarse, así las preguntas al principio no sean las preguntas correctas, el tema es hacerlo. La acción, porque primero viene la pregunta, luego tengo que actuar después de eso. Entonces, como te digo, yo empecé a ir al psicólogo, era una psicóloga, y me acuerdo que era una pelada, eran practicantes las de la universidad, pero súper bien, y ahí empecé a hacer cosas, eso hace el cambio. Y empecé a cuestionar a mi mamá, empecé a cuestionar a mi papá, empecé a cuestionarme a mí, empecé a cuestionar. Dentro de eso, ahí sale mi viaje a la mamá. Okay. Considero que, pues, gracias a Dios y al universo, tuve una mamá y un papá que pues, me apoyaron en todo. Y tuve la fortuna de tener como alguien que me pudiera apoyar ese tipo de cosas, porque sé que no todo el mundo tiene esas oportunidades. Yo tuve la oportunidad y me pude ir. Nosotros terminamos, me acuerdo, yo le terminé, pero una semana antes de irme volví con él. Okay. Me fui estando con él. Entonces, fue como... Y pues yo tengo un tema con la infidelidad. Sí, tengo un rayo ahí con un tema y pues digo, a pesar del rayito, pienso que, o sea, en sí es un tema, que no vengo a hablar acá de infidelidades, Okay. pero que a mí a nivel emocional me mueve un montón. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, pues claro, yo duré ese tiempo allá en Estados Unidos, pero yo decía, algo pasa, algo tengo que cambiar, no es el mundo, no es Juan, no es él, no es ella, no, soy yo la que tiene que cambiar. Pero no sabía cómo. Uh-huh. Entonces, claro, dentro de esa prueba y error, pues yo allá cometí, no digo infidelidad, no, eso sí no, pero sí, digamos que seguía con mis excesos de trago, de cigarrillo, de fiesta, de pérdida de tiempo para mí en este momento. O sea, no quiero que suene como que estoy juzgando a los que se la pasan en fiesta y eso, porque cada quien es libre de hacer lo que quiere. Pero hoy me doy cuenta que si hubiera tenido la conciencia, pues creo que hubiera sido más rápido, o sea, como acelerar el proceso de sanación, digo yo, pues, sí, como sí. de vivir una vida más plena y más tranquila. Pero bueno, entonces yo regreso y ahí... Dale, termina la historia. Yo regreso ahí y ahí es donde sigo diciendo, algo pasa, y empiezo a hacer más cosas, pero sigo pegada a algo que tenía que soltar. Sí. ¿Mm? Entonces, en la universidad es donde yo empiezo a decir, esto no está bien y el problema soy yo. Sin embargo, o sea, dentro de un proceso siempre es como, el problema soy yo, pero es que tomar la decisión de cambio es como, tengo que hacerme responsable yo, y el poder de la libertad es un poder muy fuerte y requiere una responsabilidad muy grande. Y yo creo que también parte de mi personalidad, he tenido la tendencia a no querer tomar responsabilidades. Okay. Mira que dijiste algo que me llamó mucho la atención porque es parte de lo que nos pasa a todos y lo dijiste muy, muy suave, pero tiene mucho poder. Y yo sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo. O sea, cómo afrontarlo, cómo resolverlo, que allá aparecen muchas cosas. Y el primer paso al final es darte cuenta que algo no está bien. O sea, si tú que estás ahí dices, pues pucha, hay algo que no está bien conmigo, ya tienes un terreno ganado. Sí. No, ahora, darse cuenta de eso no significa que automáticamente aparece el cómo, o por ejemplo, pues que me cuestione, pero no sé cómo, y me quedo varado con eso, porque es natural que no tengas las herramientas. Si llevas X cantidad de años con ese mismo problema, con esas mismas tendencias, pues es natural que no sepas cómo. Ahí es cuando se vale pedir ayuda. O sea, ahí es cuando se vale levantar la mano y decir, venga, no, ¿Qué hago? estoy solo en esta situación y no tengo las herramientas que nadie le enseñan a resolver este tipo de situaciones. Y finalmente, estamos hablando de gestión emocional y todo esto está atado porque
la emoción, a pesar de que es algo muy rápido, o sea, la emoción se expresa en cuestión de segundos. Luego de eso queda un sentimiento que es también... Es una decisión también. Es lo que queda posterior a, dependiendo de cómo resuelva yo esa emoción, pero pues esa brecha o ese trámite, muy poca gente sabe también cómo resolverlo. Entonces, la emoción es una vaina que surge espontáneamente y surge como resultado o respuesta más bien de algo que tu cuerpo, tu mente está pidiéndote en ese momento. Lo que nos suele pasar es que cogemos la emoción y la censuramos, ¿no? O sea, o la desbordamos. o la soltamos. Entonces, no se trata, la emoción, yo siempre he dicho que no es explotar ni tampoco reprimir. O sea, no son las dos cosas, ¿sí? Entonces nos vamos al extremo, o la exploto o la reprimo. Sino, Fred Kaufman le llama expresión consciente. O sea, cómo expreso mi emoción de una manera consciente. Pero lograr eso implica poder entender qué me dice la emoción. Y para poder entender mis propias emociones, yo tengo que entender también qué lo detona, qué me genera o cómo yo siento la tristeza. Hay gente que siente la tristeza de una forma diferente a otra. Por ahí está el video que dice que la tristeza también sonríe o la depresión también sonríe, ya pues otro tema. Y entonces aparecen una cantidad de cosas y está ese tema del cómo. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo afronto? Y dijiste algo también clave y es siendo responsable. Y el ser responsable es fundamental porque es lo que te va a permitir saber que eres tú quien tiene el control y que depende este tema exclusivamente de ti, no de otra persona. Y es cuando es como, si cambia tal cosa, entonces cambio yo. No. ¿Cómo yo asumo y cómo respondo ante esta situación? Entonces, eso es muy valiente. De verdad te reconozco eso, porque eso es muy valiente poderlo hacer. Ir a terapia escondida, no importa, pero fuiste. ¿Cuánta gente no lo hace por el que dirán, ay, que estoy loco, que no sé qué, porque ya... Me sorprende que aún todavía sí pasa. Eso se siga pensando, ¿cierto? Entonces, ¿qué empezó a pasar contigo? ¿Cómo empezó a aparecer el cómo para ti? ¿Cómo fuiste resolviendo el asunto? Digamos que ese fue tú me preguntaste al principio en qué momento fue como que yo hice clic. Ahí es. Sin embargo, yo seguí mi vida. Luego me separé. Después de un tiempo, mucho tiempo. La relación se terminó. Se terminó. Y se terminó. Y pasa otro detonante, porque digamos que la separación es un detonante, donde, porque yo termino con este man antes de irme a Alabama. Regreso, sigo como si nada, sigo mi vida normal en automático, pensando que soy muy consciente, ¿sí? Sale un ego ahí de soy consciente. Ok, sí. Y pasa otra cosa que me cambia completamente la vida, digamos que pasa mucho tiempo después, y es la muerte de mi mamá. Ahí es donde otra vez, de alguna manera, lo que te digo, si uno no deja que la emoción o que las emociones salgan de pronto al principio como tengan que salir, ¿sí? Si no sé cómo, el cómo es primero, cómo es a un extremo y al otro. Yo ya conocí el extremo de reprimirlas, no el extremo de cómo salen. Para poder regularse, uno debe conocer la luz y la sombra de cada una de ellas. La muerte de mi mamá es lo que hace que yo empiece a seguir reprimiéndolas para llegar a los ataques de ansiedad más tremendos. Y ahí es donde empiezo a pedir más ayuda todavía. Y ahí es donde me empiezan a mostrar el cómo. Y el cómo es vete al otro lado, para saber qué debes hacer en la mitad. Ya conoces un extremo donde la reprimes y donde no consigues absolutamente nada, vives frustrada, vives mal, vives con ansiedad, pero con una ansiedad hablo de ataques de ansiedad, porque la ansiedad toda emoción es natural y toda emoción, y entender eso a veces hasta me cuesta a hoy, porque efectivamente estamos vivos y estamos en ese constante luz y sombra, extremo, extremo, y lograr entender que tenía que hablar. Digamos que el gritar
para mí en ese momento era poder expresarlo y sacarlo todo. Y decir, me siento así, me siento así, sí, me siento que no valgo, por ejemplo. O sea, expresarlo así, pero o sea, saber que estaba dentro de mí y decirlo y verbalizarlo, porque en dibujos lo hacía y demás, pero ponerle un nombre a eso, una metáfora, lo que fuera, eso iba a hacer que de alguna manera el cómo empezara a verse reflejado en el autoconocimiento. Y ahí ya dije como, ok, ya me conozco de esta forma un poquito más, pues entonces ahora cómo llevo este extremo al medio. Ok, voy a dejarla, pero siempre va a estar de parte mía y mi responsabilidad y mi elección, porque también es elegir si quiero seguir con esa sensación. Lo que tú decías ahorita, una emoción dura entre, que lo máximo son 35, 40 segundos, lo que me genera la situación. Ya lo demás es, y sigo, ya es un sentimiento y lo voy cargando como la culpa. Que la culpa es un sentimiento donde la puedo resignificar, donde la puedo dejar ahí, o sea, es conocerlas, es cuestionarnos cada cosa que es para cada uno, más que la sentimos diferente, porque el sentimiento puede que reaccionamos diferente a esa emoción. Correcto, sí. Llevar una tristeza durante mucho tiempo lleva a una depresión. Y también es lo que nos decimos aquí en la cabeza. Tú dijiste dijiste lo que me decía a mí misma sobre esta situación. Entonces es una pregunta que no estoy buscando corchar a nadie. No. Solamente quiero conocer tu perspectiva. ¿Qué va primero? ¿Pensamiento o la emoción? Yo pienso que eso depende mucho de cada persona en su manera de aprendizaje, en su forma de aprender. Yo escribí un ebook ahorita que se llama El Poder del Arte y hablo precisamente de esa pregunta que me dices, y es, hay personas que primero es la emoción, ¿sí? Otros que lo van a pensar primero antes de sentir, y o sea, está la parte del pensar, del sentir y de la acción. Hay gente que necesita hacer cosas para pensar y decir, para pensar o sentir, ¿sí? Entonces, yo no, ya que hay una respuesta como decirte, no, es que siempre va a ser primero la emoción o siempre primero va a ser el pensar, no. Eso depende. Yo creería que hay situaciones para mí que son más desde el sentir y otras donde está más el pensar. Y creo que eso tiene que ver mucho la forma en la que uno se comunica y habla. Cuando tú te sientas con una persona y la escuchas y dices, uy, no, es que yo siento que cada vez que me como esta empanada me siento súper bien. Otros, no, sí, no hablan desde el sentir, sino, uy, no, yo pienso que esa empanada está muy buena y me va a hacer bien, sí, no sé, o sea, estoy diciendo cosas que muy banales para no ponerlo como tan complejo que no y se tan entienda, profundo, sí. exacto. Entonces yo creería más eso, que eso depende de cada uno. Por eso es la importancia de conocernos a nosotros. Ahorita tú hablabas de gestionarte y gestionarte está para niños, adultos y adolescentes. Yo creería que está para todos los niños. Los adultos somos niños heridos. A mí me llegan a los talleres niños, no me llegan adultos. Niños. Niños que actuamos desde nuestras heridas. O sea, cuando una persona, o sea, ahora me preguntan qué es una persona gestionada. Una persona que sabe cuáles son sus heridas y cuando algo las levanta, dice, tengo el poder de elegir qué hacer en este momento con eso. Puedo reaccionar y en este caso me da rabia. Puedo, ay, no sé qué, o decir, ok, ¿qué puedo aprender de esta situación? Me está molestando, me da rabia. No voy a negar que me está molestando, pero entiendo que la rabia tiene una energía donde digo, bueno, acá puedo poner un límite, pero tengo que sentir esa rabia. De acuerdo. Ahorita que te escuchaba con relación a tu historia, tú decías algo sobre que primero reprimías, que es prácticamente gran parte de tu vida lo hacías, y luego en el cómo fuiste descubriendo cómo expresarte, aunque al principio era una expresión desbordada, por así decirlo, y cómo la clave es como encontrar el punto medio para poder hacer una expresión consciente de la emoción.
Cuando hablamos de gestión emocional, una vez me pasó algo muy curioso. Pues yo hablo de estos temas, yo trabajo sobre estos temas en liderazgo y todo, pero me pasó algo muy curioso. Por lo general le suele uno pasar con las personas más cercanas, ¿sí? Claro. Que estaba con mi esposa y ella hizo algo que a mí me incomodó, me molestó y expresé mi emoción o expresé el enojo de una manera no asertiva. Es decir, me equivoqué, la embarré, ¿sí? Y ella me dice, pero ajá, tú no es que controlas tus emociones. Entonces, eso me gusta que pase para poder decirle a la gente que esto no se trata de controlar, como yo siento que el control es como intentar envasar algo o atesarlo o dejarlo quieto en algún lado. No, no, no. Y no significa que no te puedas equivocar. ¿Sabes qué es lo bonito de todo este asunto al final? Es poder decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, acabo de equivocarme en esta forma como te comuniqué esto y te pido disculpas. Ser consciente de cómo fue que lo hice y luego decir qué me lo detonó. Y luego entonces sobre eso, ok, ¿quién quiero ser? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién quiero ser la próxima vez que pase algo similar? O sea, ¿cómo quisiera yo expresar eso? Entonces, yo aprendí algo con relación a ese tema y es cómo yo en la expresión de mi emoción también le pego un valor. Es decir, antes de expresar la ira como desbordadamente, quiero ser alguien que exprese amor o afecto, ¿sí? Por el otro, compasión, por así decirlo. Y eso me va a permitir a mí poder tener una expresión compasiva de la misma ira. Y si bien es cierto, cada emoción te pide algo, que la gente por lo general no sabe eso, ¿qué es lo que demanda de mí esta emoción? ¿Qué me está pidiendo? La gente, yo no sé, yo me lo imagino como, tú estás acá y entra la emoción y te está diciendo, bueno, necesito que expreses un límite, pon un límite, algo que te importa se está quebrando, alguien está quebrando un límite contigo, pero no lo sabemos identificar. Haz algo con eso, si no es, o lo expresamos desbordadamente, sí, o nos contenemos, entonces y nos retiramos. Entonces, ay no, ya manejé mi emoción porque no. Manejar la emoción no significa que como no dije nada, entonces la estoy manejando. No, la emoción quedó ahí. El que la expresa desbordadamente la emoción lo tiene secuestrado. Y el que la está reprimiendo está siendo preso también de su propia emoción. Entonces, todo eso son un montón de cosas. Yo sé que no nos da el tiempo para todo este asunto. Pero ya metiendo ese concepto de liderazgo acá, porque al final lo que te decía, creo que detrás de cámaras, ahora no me acuerdo, y es que entre reprimir, entre explotar, está la parte de cómo gestiono, hay otro concepto que se llama agilidad emocional, y cuando empiezo a hacer eso, ahí es cuando empiezo a liderarme. Ahí es cuando empieza a aparecer el liderazgo, porque eso real implica, y tú lo dijiste ahorita, elegir, cómo elijo este asunto. Pero también hay que ser consciente de que esto también hay que tener algo de base, o sea, porque si no somos analfabetas emocionales porque no entendemos todo lo que pasa con este asunto. Cuando tú dijiste, y sin ser esto perfecto, porque yo entiendo que no es que somos un producto terminado, pues yo también me equivoco y la embarro, ¿sí? ¿En qué momento tú dices, estoy siendo líder de mi emoción? Siendo honesta, creo que todavía me falta mucha presencia, mucha conciencia para darme cuenta en qué momento exacto, ¿sí? Como lo que, o sea, decirte, uy, en este momento preciso, no, pero lo que veo es el resultado. Eso. Como te digo, sí. o sea, como que noto que, o sea, todavía me falta un montón, porque realmente, o sea, siendo tan reprimida, lograr a hoy decir, ok, antes reaccionaba de una forma muy... Nunca he sido una persona que explote, entonces es muy difícil, ay, no, es que ahora exploto. No, yo creo que el resultado que veo ahorita es donde noto que mi gestión emocional está mucho mejor. Por ejemplo, ahorita que venía para acá, venía un poco estresada porque pensé que venía tarde. Siempre tengo en mi cabeza
Entonces, claro, yo me vivo repitiendo eso siempre, no sé qué, siempre, siempre. Primero, cuando me estoy dando cuenta que estoy diciendo eso, entonces, claro, tengo esa tendencia a decirme esto, entonces, ya cuando llegué acá, después de todo lo que estaba, pues el mar de emociones, dije, ok, antes me duraba o sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas esa sensación. Ahora noto que eso que sentía antes me dura menos. Entonces yo creería que más que el momento exacto es como ahora el resultado lo veo en el tiempo en el que duro en esa emoción o en ese sentimiento. Ahora es menos, ¿sí? Ya no digo, no, es que ya lo controlo súper bien, o sea, ya, mejor dicho, perfecta. No. Lo que sí noto es como que ya hay cosas que escucho más, porque cuando uno es muy emocional y muy desbordado, o sea, porque también ya me fui al otro lado, como que no escucho y estoy abierta a responder o sea, no escucho sino oigo para responder y no escucho para entender. Entonces noto que ya escucho más, que entiendo más lo que dice la otra persona, que noto que lo que está diciendo no... O sea, eso me ha costado, entender que la otra persona lo que está diciendo lo está diciendo desde su experiencia y desde lo que siente y no que va en contra. Entonces ya noto que eso me pasa con algunas personas. Digo que con otras no, o sea, con otras todavía me genera como que me lo enciende más fácil. Tienen esos pequeños detonantes. Exacto. Sin embargo, yo pienso que esos detonantes es precisamente para que digas, ¿en qué nivel estás? Estoy un poco más cerca, un poco más cerca. La única forma de que uno logre esa gestión emocional es practicando y practicando, equivocándose, practicando y siga, exponiéndose a la incomodidad. Creo que he sido y me toco la nariz en no querer exponerme a una incomodidad tan grande. O sea, hace unos años yo no habría sido capaz, ese era mi pensamiento, era no soy capaz de aparecer en una cámara y hablar de algo tan que es de todos, porque al final, claro, sí, todos somos seres emocionales y todos somos arte, o sea, y hoy ya este es mi resultado, ya sé que me gestiono mucho mejor de hace muchísimo tiempo y digo, bueno, te quedas sentado. Pero fíjate que finalmente de eso se trata todo este asunto, porque los resultados que tienes hoy no son los mismos que tenías cuando tenías 25 años y atravesaste todo este tema, toda esta historia que nos estás contando. Y cómo ahora este tema de ser consciente te está ayudando a entenderte un poco más y en medio de eso poder entender, bueno, qué demanda de mí esta situación, el juicio como que lo acallas un poco porque ya no es como está mal que me sienta de esta forma, o qué hueva eres, Sofía, porque no dijiste tal cosa, lo que sea, porque la batalla más brava que tenemos es esa vocecita interior que está todo el tiempo ahí diciéndonos las cosas. Yo te escucho que ahí en eso que estás diciendo hay herramientas, o sea, hay unas técnicas. ¿Cuál crees tú que podría ser esas herramientas o técnicas que nos pudieses contar a todos que hoy en día Sofía utiliza cuando está frente a una emoción incómoda, por ejemplo? Bueno, la más conocida es respirar, respirar profundo para poder aclarar la mente, porque si estoy abrumada, pues no voy a dejarme llevar por la emoción y desbordarme, y cuando hablo del desborde no solamente es que salga, sino me reprimo completamente. Entonces es como la respiración para calmarme y luego entender que si no dejo que salga esta emoción en este momento, pues eso va a crecer y va a empeorar después. Entonces eso se requiere de cuestionarse, de estar cuestionándose muchas situaciones. Todo el tiempo estamos en situaciones. Ahora, ¿qué tanto yo me estoy más bien exponiendo a estas situaciones incómodas? Entre más te incomodas, más te lideras. Entre más te incomodas, más sabes quién eres. Y vas practicando y listo. El error, tú hablas, el error para mí también, si yo cometí un error, yo no me sentía querida. Y eso me di cuenta hace unos 3 días, imagínate. Y decir, ok, listo, ya, ahora sé esto, entonces ahora como sé que me equivoco y probablemente eso en mi niña interior, en mis emociones me genera, entonces voy a intentar
equivocarme, o voy a equivocarme realmente las veces que sea, para generarme esa incomodidad y enseñarle a mi cerebro que no me va a comer un león, que sí, que no estoy, y que sí, que no estoy siendo presa de algo que me va a matar. Como que, ok, a la próxima de pronto voy a reaccionar de esta manera. Eso requiere de mucho cuestionamiento, de todos los días, porque ese es el tema. Yo llegué a un punto donde pensé que el autoconocimiento se estancaba. Entonces, claro, ya me lidero, ya soy así, ya, pero luego veía no. Entonces, porque el ego sale mucho y no lo cogemos a nuestro favor. Me gusta mucho ese tema de sí, claro, o sea, liderar a alguien, el liderar un grupo requiere de que te lideres a ti, y no solamente el límite, ¿sí? Saber realmente qué estás también dispuesto a dar. El liderazgo es saberse uno sostener para poderse dar perfectamente, completamente genuino, ¿sí? La coherencia a veces es tan compleja, pero es porque no somos coherentes con nosotros. O sea, busco coherencia en los demás, pero ¿y yo, mi propia coherencia qué? Y ahorita este tema de gestión emocional que está, y me encanta porque hay mucha gente haciendo muchas cosas de esto que yo digo, no creas, a mí el ego me salía como que no, yo soy la que tiene que saber más de este tema. Entonces también es como, no, hay maravilloso que entre más gente esté más gestionada, pues este mundo puede cambiar. De acuerdo. La calidad de gente que hay. De acuerdo. Sofi, para ir cerrando, ¿cómo hoy en día integras el arte con ese tema de la gestión emocional? ¿Por qué el arte y cómo el arte está funcionándote para ti y para las personas que van a tu taller? Para que aprendan a tramitar la emoción o a expresar la emoción. Pero como decías desde el principio, yo siempre estuve conectada al arte, siempre pinté, siempre, sobre todo el pintar, yo siempre estuve pintando y dibujando. Eso me ayudó mucho a canalizar de alguna manera el tema. Pero lo dejaba ahí y no hacía nada. A hoy, como te dije también al inicio, somos arte. Tenemos un cuerpo, el cual es la obra de arte. Cuando digo yo me conecto con el arte, es que conecto con mi cuerpo. Entonces, ahí es la primera herramienta, es donde, conecto tanto con la emoción que ya la siento. Entonces está mi cuello, mi cabeza, y ahí empezar, es decir, me estoy sintiendo así, ok, ¿vale? ¿Qué necesito en este momento? Moverme, me voy a mover. Creo que es la herramienta más, es la que tenemos más a la mano, ¿sí? Porque yo no te voy a decir, oye, carga un papel y una hoja en el bolso o en la maleta y sácalo de una, no. Es simplemente en el día a día, en el Transmilenio, manejando, como mueve un brazo, mueve la pierna, mueve la cabeza. O sea, ahí ya hay una herramienta para expresar. Cuando la mayoría tenemos ira es en la cabeza, ¿no? Entonces es como venga y me da un masaje, como ya, ahí vuelva a la conciencia, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer, traernos. Entonces, el arte ahí. Ahora, existen espacios como Gestionarte o como otros, porque sé que hay muchos más, afortunadamente y maravillosamente, y que hay gente que está enfocada en querer ayudar con esta herramienta, de irte a pintar, de buscar esos espacios. O sea, así como todos los días tienes un hábito de, no sé, en este caso de meditar o de desayunar o de escribir, es buscar por lo menos una vez a la semana un espacio donde digo, ok, voy a dedicarle este tiempo a mis emociones, con arte diferente, escribiendo, escuchando una canción que me conecta con eso que necesito sacar. Es el tiempo que me doy para eso también. Entonces yo creo que la herramienta es el tiempo, el cuerpo, porque para mí todo es arte. El hacer esto para mí también es como sacar, es arte. Ok, el arte como una expresión que al final es eso, cómo saco lo que está acá adentro de una manera a través de una expresión artística y que al verlo reflejado en esa expresión artística me dé cuenta de algo y me ayude como a tramitarla, o sea, es como hacer ejercicio de alguna forma u otra. En el ejercicio se logra quemar la energía, los pensamientos también, de alguna forma u otra también estás procesando los pensamientos de una manera como distinta y bueno, todos los beneficios que seguramente tiene el ejercicio como tal, así como tramitado. Además porque creo que el arte tiene un componente chévere que desde los psicólogos, nosotros los psicólogos nos gusta y es que los mecanismos de defensa se bajan.
Entonces, cuando estoy haciendo una expresión artística, no estoy tanto cuestionándome o defendiéndome, sino que lo dejo salir. Y se expresa de X manera. Y esa expresión ahí es cuando después digo, aquí está tratando. Y ya de por sí ya eso es terapéutico. Sí. Buscar una buena metáfora para eso también. Perfecto. ¿Cómo es ese tema de la metáfora rápidamente? Pues es la forma en la que, pues todo es, para mí es la metáfora, ¿no? Al final, no sé, decir, no, hoy estoy como una taza llena, o no estoy como una taza vacía, voy a llenarla de amor. O sea, ¿me entiendes? Es como también otra forma para mí de expresarlo. Hay una cosa y es como el cómo hace que yo busque acción. Entonces, el cómo en el arte es sí o sí, pintando, escribiendo, dibujando, ya hay una acción. Por ende, eso te va a llevar a, o sea, si quieres que haya un cambio real y un autoconocimiento más profundo, debes indagar en a qué tipo de acciones también debes hacer después de eso. Porque esto es terapéutico, pero al final debes seguir encontrando otro tipo de herramientas para lograr esa profundidad y ese autoconocimiento y como esa plenitud y tranquilidad, que también cada quien busca lo que necesita. Yo siempre he buscado como al final quiero estar tranquila, ¿no? Pero mi tranquilidad es diferente a otras personas. Sofi, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están viendo en estos momentos y que pues están en diferentes momentos de su vida, pero que hoy en día se están preguntando qué voy a hacer, qué hago con esto que me está pasando y que no saben cómo, o sea, que no tienen ni idea qué empezar a hacer desde ya? Uno, pues que se dejen sentir la emoción, que se la permitan y busquen ayuda. Realmente si no saben el cómo es como, ok, mira, no sé cómo. Todos estamos pasando por una situación o hemos pasado por situaciones realmente que al final cuando se lo podemos expresar en grupo o en terapia individual, pues al final uno se da cuenta como, ay, no soy la única. Entonces es como buscar ayuda, tema de, sí, o sea, es que al final es no darse tanto palo también, saber que estás en un proceso. El tema es, y no pensar como que, ay, no voy a poder, voy a poder. Sí, mira que al final yo lo que he descubierto es que todos tenemos los recursos internos. Así como entraste en esa bola, en ese problema, tienes los recursos para salir de ahí. El quid del asunto está en que pues, no tienes las herramientas profesionales, por así decirlo, para poderlo hacer, pero eso se puede aprender. Se puede aprender en la medida en que te permitas sentirte acompañado o permitas que un otro que es experto en eso te pueda acompañar en el proceso. O sea, aquí cuando se vale levantar la mano y decir, ok, reconozco que necesito ayuda, reconozco que hasta aquí doy, no me voy a dar palo con eso, pero pues busquemos una forma de que me acompañe. Es como todo, hay cosas de la vida diaria que yo no sé y pues que pues busco un experto, porque ¿para qué me voy a poner a darle vuelta al asunto? Hay otra cosa creo que se me pasa, pero no, ya la recordé y creo que es muy importante el tema de la curiosidad, el ser curioso. Y curioso a esto que me está trayendo, pero no como algo negativo, sino dentro de tú hablas de aprender, ¿no? O sea, aprende. Uno ¿qué es lo que me hace querer aprender? La curiosidad. Okay. Entonces, si empiezo a tener esa curiosidad frente a, claro, bueno, al principio lo veía malo, ok, listo, pero ahora lo puedo ver diferente. No digo bueno, porque también es que los juicios de bueno o malo pues son tan diferentes para cada uno, que por eso uno escucha a mucha gente diciendo esto no es ni bueno ni malo, es lo que es. Es ser curioso todo el tiempo, como, ok, listo, ok, bueno, sí, y decir, esto me molestó, ay, Dios mío, bueno, listo, está bien, pero puedo cambiarlo porque soy curiosa. Entonces creo que la curiosidad también es súper importante en esto, para darle resignificación a cada una de las emociones, que cada uno le tiene al final su creencia, porque cada uno tiene la creencia que tiene frente a esa emoción. Entonces lo que yo esté diciendo ahorita, alguien podrá estar diciendo, está hablando cosas re locas, porque va a hablar desde su propia creencia y desde su vivencia. Yo hablo desde lo que yo viví, y cuando yo me siento o me paro en gestionarte para hablar de lo que he vivido, porque son 5 emociones diferentes, es desde
esto es lo que me ha pasado a mí. No es la verdad absoluta, por favor, no es la verdad absoluta. O sea, no hay, para mí, no hay verdad absoluta. Esto que te pasó a ti a mí me sirve, gracias. Eso que me estás enseñando, gracias. Esto que tú haces acá es maravilloso. Sentar acá personas del común que queremos compartir, porque al final es esto, o sea, lo que tenemos cada uno es para compartírselo a los demás. Bueno, Sofi, gracias por este tiempo, gracias a todos por estar acá. Quiero dejarles las redes sociales de Sofi, aquí se las vamos a dejar escritas, y para que la sigan a ella, y también para cualquier curioso que esté en Bogotá, porque esto lo haces en Bogotá, que esté en la ciudad de Bogotá, que quiera saber un poco más de Gestionarte con Sentido, pues ahí están las redes sociales también de Gestionarte. Que creo que ya se te acabaron los cupos, si no estoy mal, de esta primera fase. Sí, esta primera parte del 2025 ya creo que nos quedan solo niños y adolescentes. Ok, listo. Ya adultos creo que ya. Entonces cualquier cosa, si eres papá y tienes un niño, aprovecha ahí que es el último cupo. Y bueno, gracias a todos, nos estamos viendo en un próximo episodio. Gracias. Bye. Bye.